¿Cómo estamos, hermanos? Buenas noches. Una vez más, estamos en una hermosa reunión de entre semana. Quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Vamos a hacer una oración y comenzamos. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que están aquí nuevamente, mi Dios, en este instante. Padre, te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les protejas, que tú les ayudes en todos los proyectos que ellos tengan. Te pido tu presencia en sus vidas y gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de estar a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a cada uno de ustedes todo lo que han hecho en este tiempo de pandemia, 4 meses prácticamente, todo el trabajo que ustedes han desarrollado en sus casas, en los lugares donde ustedes están. Quiero darle gracias también por su fidelidad a Dios, por aquellos hermanos que nos hicieron llegar por los recursos que en este lugar, en esta casa de oración, estábamos necesitando de una manera tan amplia y que pues nos han ayudado a salir adelante. De verdad quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Yo sé que el próximo domingo ya nos vamos a ver, nos vamos a reunir, vamos a tener una reunión en este lugar. No la hemos tenido por 4 meses y yo sé que algunos otros pues pronto estarán aquí también para darle gracias a Dios. Gracias por darnos la oportunidad de estar a través de este medio. Y bueno, quiero decirles que lo vamos a seguir haciendo, vamos a estar en comunicación a través de este medio, aunque vamos a poder ya reunirnos en este lugar, vamos a seguir transmitiendo igual de la misma manera los martes a las 7. Los jóvenes están transmitiendo también los miércoles a las 8. Nosotros vamos a seguir transmitiendo los viernes a las 7 y los domingos vamos a estar transmitiendo a las 11 de la mañana. Vamos a seguir todo este hermoso trabajo que se ha hecho y de verdad quiero agradecerles ampliamente. Mi corazón está agradecido porque pues hemos estado juntos este tiempo difícil, este tiempo de zozobra, de muchas preguntas, pero nos hemos conducido valientemente como iglesia, hemos sabido esperar en el Señor, hemos sabido caminar en fe, en confianza, y me he tomado este día pues para agradecerles porque ustedes han sido parte de este proyecto pues desde que Dios los ha sumado a este proyecto, y este tiempo de pandemia fue muy complicado para la iglesia, pero estando usted en todos esos proyectos se nos ha hecho un poco más fácil. Bueno, pues vamos a volver a casa, vamos a volver a reunirnos y estaba pensando esta semana de la importancia de volver a casa, lo que significa volver a casa, y me ponía a pensar, por ejemplo, una persona que ha estado, por ejemplo, en prisión, el saber que le están dando su libertad y que está regresando a casa, pues yo me imagino que se pone muy contento. Yo me imagino que no solamente él, su familia, y quizás hacen hasta una fiesta, porque regresó a casa después de muchos años. Y esto siempre es motivo de fiesta cuando se regresa a casa, porque son eventos pues muy importantes en la vida de las personas, regresar a casa. La casa es un lugar de seguridad, es un lugar de tranquilidad, es un lugar de armonía, es un lugar pues donde tenemos todo, donde nos sentimos seguros. Y qué decirle de aquellas personas que después de mucho tiempo de estar hospitalizadas, escuchan la noticia de que las han dado de alta y tienen que regresar a casa, ya pueden regresar a casa. Esa es una excelente noticia, y tanto esta persona que tiene este conocimiento de esta noticia como las familias pues se regocijan, están contentas porque se vuelven a reunir, porque vuelven a estar juntas, y bueno, pues hay un sinnúmero de razones por las que podemos volver a casa. Las personas que en lo político tienen que estar fuera de un país porque las han exiliado y llega un cambio de gobierno y tienen que volver a casa, pues es una de las cosas más hermosas que se sienten. Y bueno, pues yo me ha tocado hacer viajes
de 2 semanas, y cuando ya estoy a punto de llegar a cumplir las 2 semanas fuera de casa, ya quiero regresar, porque en casa me siento muy seguro, me siento tranquilo. Pero quiero, amados hermanos, que hagamos un análisis de la palabra de Dios. Lo importante que es volver a casa, lo importante que es volver no solamente a casa en cuanto al techo de un hogar, sino con el Padre, sino volver a los brazos del Padre, sino volver a su presencia, volver a la adoración, volver a entregarle todo. Quiero que hagamos un breve análisis de la importancia de ello, pero es importante también considerar que en la historia hubo muchos eventos que marcaron también la vida de muchos personajes de la fe, de la vida bíblica, y que pues supieron esperar su tiempo para volver a casa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Abraham estuvo ofreciendo un sacrificio a Dios, y se dieron algunas cosas que no eran lo más ideal para el sacrificio. Bueno, pues Dios habló con él en Génesis 15:13, y Dios le dijo que su descendencia, si usted me ayuda a leer Génesis 15:13, entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Este pasaje marca pues el inicio de una parte de la historia del pueblo de Israel en Egipto. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a estar oprimida 400 años. Y bueno, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, ellos estuvieron 430 años. 400 años oprimidas, y 30 años probablemente fue el tiempo en el que todavía José estuvo con vida, porque se recordará que la familia de José llegó a Egipto por razón de hambre, y entonces hubo un tiempo en el que todavía José vivió, y es probable que esos 30 años que todavía vivió José fueron los otros 30 que la Escritura nos indica. Si usted me ayuda a leer también en Éxodo 12, 40, 41, bueno, para que vayamos corroborando esto que estamos hablando y usted tenga con más certeza la palabra y pueda pues también considerarla para todo lo que Dios le vaya usando. Éxodo 12, 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Y bueno, pues fue un evento muy importante, 430 años, yo le decía 30 años todavía en paz, tranquilos con la familia, y después los 400 de opresión, de acuerdo a la palabra que Dios le había dado a Abraham. Y yo no sé si usted puede imaginar cómo fue la salida de ellos, cómo fue ese momento en que ya se sintieron libres, ya supieron ellos que podían regresar a casa. Pues fue un momento de suma alegría, de gran regocijo, y se escriben esos eventos de una manera muy especial en el capítulo 15 del Éxodo. En el capítulo 15 del Éxodo, desde el versículo 1, hace mención que cuál fue el papel de Moisés. Usted sabe que Moisés tomó el papel del guía, del libertador, y él iba guiando al pueblo pues por la mano de Dios. Entonces, pero ¿cuál era su estado de ánimo ante una noticia tan importante que después de 400 años de estar fuera de casa, otra vez Dios los estaba sacando para volverlos a regresar a casa? Y el capítulo 15 de Éxodo, desde el versículo 1, dice esta parte que entonces cantó Moisés, dice así el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Entonces no solamente lo cantó Moisés, porque dice entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor. Entonces quiere decir que Moisés comienza a cantar este cántico y se suma toda la congregación, todos, porque todos tenían gozo, estaban regocijándose con el Señor porque ahora eran libres, ahora estaban volviendo a casa. Y esto lo menciona así, y bueno, pues prácticamente es este capítulo casi completo. Usted podrá leer los siguientes versículos. Yo quiero leer pues tres
3 versículos, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y bueno, pues comienza los otros versículos como el 3, el Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Y bueno, está muy completo este capítulo de la expresión del gozo, de la alegría de Moisés. No hay ninguna otra parte donde nosotros podamos ver que Moisés cantó, salvo en ese momento en el que ellos salen de Egipto. Y bueno, en el versículo 20 también hay una expresión de qué hicieron las mujeres en ese momento. De ese mismo capítulo 15 dice el versículo 20: y María la profetisa, que era la hermana de Aarón y hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres y salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces, así como vimos el versículo 1 que Moisés y todo Israel cantó con él, al igual en este momento María toma un pandero y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces fue un momento de gran regocijo, porque tanto todos los varones como todas las mujeres estaban cantando y glorificando y exaltando el nombre de Dios, porque en sus vidas pues había gran alegría, estaban regresando a casa. Y ese fue un evento pues muy importante, descrito, narrado en la Biblia, pues para que nosotros veamos qué importante es regresar a casa, lo que trae consigo, porque hay muchas bendiciones cuando regresamos a casa. Pero este no es el único evento que narra la Biblia pues de una manera tan completa, en la que primero se menciona un tiempo de esclavitud, después un tiempo de regocijo. Hubo otro evento también profetizado por Jeremías en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 11, una palabra dura que se dio en ese tiempo, casi en la parte final de los reyes. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjese, una palabra bastante dura como la que Dios le dio a Abraham en aquel momento. Ahora Jeremías pues había recibido una palabra de Dios para darle al pueblo de que ellos iban a estar sirviendo 70 años. Y fue así. Se los llevaron a Babilonia 70 años. Tuvieron que dejar su casa, tuvieron que dejar sus tierras, tuvieron que dejar todo lo que tenían. Pero haciendo un análisis de todo el acontecer, de lo que viene después o en el proceso de 70 años, el Salmo 126 hace un análisis del momento en el que van a vivir cuando termine esa cautividad de esos 70 años. Y el Salmo 126, desde el versículo 1, quiero leerlo. Son pues algunos versículos, son 6, pero leerlos tiene una mayor comprensión. Dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Aquí apenas están haciendo como que un análisis de qué va a pasar cuando Dios nos haga volver a casa. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, así lo está narrando el salmista, como un sueño, como algo que se va a cumplir, porque van a regresar a casa. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Vea cómo cambia el sentido de lo emocional, de la tristeza, la alegría. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos, dice, alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor. Aquí viene en el versículo 4 como una oración. Primero es como algo. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos a nuestra casa? Y el versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Señor,
como los arroyos del Neguev. O sea, le está pidiendo a Dios que eso se lleve a cabo. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vea cómo este salmo primero es como el sueño de algo que se lleve a cabo, que ocurra, que llegue ese momento, y después se le pide a Dios que por favor los haga volver, que termine la cautividad. Y miren, el domingo pasado yo les decía, es importante que nosotros volvamos a congregarnos. Es importante que oremos para que nosotros nos volvamos a congregar, porque es sumamente importante volver otra vez a la comunión de unos con otros. Y créame que esto pues no tardó tanto en que Dios nos diera una respuesta. Pero esos 70 años de cautividad, también Jeremías profetizó acerca del regreso, así como profetizó del tiempo que iban a estar, también profetizó el regreso. Si usted me ayuda a leer Jeremías también, vamos a ver un pasaje pues tan importante que está en Jeremías capítulo 32. Dice: oíd palabra del Señor, oh naciones, y haced saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré, dice aquí, de su dolor. Vea cómo narra el profeta, amados hermanos, esta parte y la describe como un momento de alegría en donde se deja el dolor. Qué importante es volver a casa. Qué interesante, amados hermanos, es saber que en algún momento también, si estuvimos fuera de casa, nos dimos cuenta de la necesidad de volver a casa. Me acuerdo del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice el libro de Lucas, allá en el capítulo que nos describe todo esto? Es un capítulo hermoso del libro de Lucas. Y bueno, la historia dice que un hombre, un padre de familia, tenía 2 hijos, y llegó el momento en que el menor pidió la parte de su herencia, y después él se fue y se lo gastó todo viviendo perdidamente. Y él se fue de casa, y después, cuando él pudo reaccionar y se dio cuenta que él había cometido el error de estar fuera de casa, él dijo: yo voy a volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pues el trabajo que él había estado realizando era cuidar cerdos, y él ansiaba pues alimentarse del alimento, de la comida que estaban comiendo los cerdos. Entonces él comparó su vida con la de los jornaleros de su padre, que como tenían abundancia de pan, porque estaba hablando de su casa. Entonces, cuando él regresa a casa, una de las cosas que hace su padre es que dice que mata a un becerro gordo, y también dice: vamos a comer y vamos a hacer fiesta, y dice que todos comenzaron a regocijarse. Hermanos, qué alegría de verdad es saber que volvemos a casa. Qué alegría es encontrarnos nuevamente con Dios juntos. Qué alegría es unir nuestras voces al Señor en un solo clamor, en un solo sentir, donde 2 o 3 están reunidos, dice el Señor, o congregados, yo estoy en medio de ellos. Esto es sumamente importante, que demos cumplimiento a palabras como estas, y que luchemos porque lo sigamos haciendo, porque no sea algo temporal. Cierto que en nuestro país todo se está controlando por semáforos. Ahora
salimos del semáforo rojo, de la luz roja, pasamos a la naranja, y en la naranja nos podremos reunir solo el 30%, pero hay muchos hermanos que todavía están en casa, que no los vamos a poder ver. Pero si seguimos orando, si seguimos clamando para que todos podamos volver a casa, después de la luz naranja pasaremos a la amarilla, donde ya el 50% nos podremos ver. Y seguimos orando y seguimos cumpliendo con todas las normas de sanidad, entonces pasaremos a la luz verde. Eso quiere decir que nos podremos reunir de una manera normal todos. Entonces esto es el comienzo. Yo quiero pedirle a usted que no deje de orar, por favor, que no deje de hacerlo. Este capítulo 15 que leíamos que hacía yo mención del padre con sus dos hijos, yo creo que usted lo puede analizar también ampliamente en su casa y comprender que el regreso a casa es motivo de fiesta, es motivo de alegría. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo de verdad la importancia de cuando una persona se convierte al Señor. Cuando alguien recibe al Señor en su corazón, cuando alguien cree en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, está volviendo otra vez a casa. Porque Dios nos creó, Dios nos formó y después fuimos adquiriendo costumbres en la vida que nos fueron sacando de esa casa espiritual que el Padre nos había dado como refugio. Entonces nos salimos de la cobertura del Padre y estuvimos perdidos en el mundo. Entonces cuando la palabra de Dios llega otra vez a nosotros y la recibimos y la aceptamos y creemos que Cristo Jesús vuelve a tomar el lugar que debería de tomar, Él regresa, fíjese bien, Él regresa a su casa. Cristo Jesús regresa a su casa porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él regresa a habitar con nosotros. Y nosotros, fíjese bien qué ocurre en el reino de los cielos. En Lucas 15:10, si usted me acompaña a leer este pasaje, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Ve? Hay gozo en el reino de los cielos, hay gozo en el reino de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso volver a casa siempre va a ser motivo de gozo. Cuando una persona reconoce que le ha fallado a Dios y se arrepiente y regresa a Él, es volver a casa. Y eso provoca un gozo celestial. Y cuando usted creyó, hubo un gozo celestial cuando todos creímos. Entonces, no dejemos de predicar la palabra porque hay mucha gente que no ha vuelto a casa. Hay muchas personas que todavía no conocen al Señor, que están fuera de casa. Y sabe que cuando alguien está fuera de casa está triste. Sabe que cuando está fuera de casa es una vida de dolor, es una vida de sufrimiento cuando alguien está fuera de casa. Por eso yo quiero decirle a usted que está viendo este mensaje, si no le ha entregado su vida al Señor, si usted se separó en algún momento de los caminos del Señor, debe de volver a casa. Vuelva a casa, vuelva a provocar un regocijo, un gozo celestial, porque cuando usted vuelve a entregarle su corazón al Señor, hay gozo, así como dice Lucas 15:10, lo vuelvo a leer, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso, amados hermanos, siempre tenemos que estar buscando estar en casa, nunca separarnos de casa, nunca salir de casa. Ahora, yo estaba leyendo el Salmo 84, es un salmo que usted ha leído, que usted conoce y conoce la importancia de este salmo. Quiero leerlo. Dice el versículo 1: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, dice aquí, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué hermosa palabra, qué hermoso momento cuando alguien anhela volver a casa, no solamente a la casa de oración donde nos congregamos, sino volver a casa con el Padre, volver a tener al Señor dentro de esta casa espiritual. Es un reencuentro. Amados hermanos, este día es un momento para tener un reencuentro con el Señor y volver a casa. Si hay algo que usted siente que lo ha separado de la casa del Padre, por favor, pídale perdón a Dios. El arrepentimiento es un paso importante para que usted vuelva a casa, y habrá gozo, habrá alegría, habrá felicidad y habrá, pues, cuántas cosas maravillosas vienen después de todo esto. Yo quiero decirles, estamos contentos, estamos muy contentos porque estamos volviendo a casa, no solamente, repito, a esta casa de oración, sino con el Padre. Y vuélvase también usted, vuelva a casa. No deje que las circunstancias lo absorban, no deje que el miedo lo absorba, no deje que las circunstancias lo hagan decir, no, yo todavía no voy a congregarme. De verdad, reconsidérelo. Es importante volver a casa y yo le invito a que lo hagamos. Y quiero hacer una oración por usted y quiero pedirle a Dios que lo bendiga en este regreso a casa. Padre, yo quiero pedirte por mis amigos que en estos momentos están orando a ti, pidiendo perdón para regresar a tus brazos, regresar a esa casa espiritual, regresar a tu presencia, maravilloso Dios. Te pido que tú los llenes de tu amor, de tu gracia y de tu poder, y que aquellos hermanos, oh Dios, que anhelan ardientemente tus atrios, mi Dios, puedan regresar seguros con tu protección y con tu ayuda. Y te pido tu bendición para cada uno de ellos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga y les amamos en Cristo Jesús. Amén.